Muchas gracias, buenas tardes. Muy honrado estar con ustedes aquí hoy en la tarde para compartir un tema en lo cual en mucho no voy a estar de acuerdo con ustedes, pero me place mucho expresar mi opinión. Nada más quería decir que yo dejé la Corte hace casi 2 años y medio y he estado dedicado fundamentalmente, además de dar conferencias y este tipo de cosas, a redactar las memorias de mi estadía de 37 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya fueron publicadas en Colombia y van a salir publicadas por Editorial Porrúa en México. Estoy como asesor del secretario general de la OEA para determinar si en Venezuela se han cometido o no crímenes de lesa humanidad, y soy asesor de los Estados partes en el Tratado de Roma para la designación de los candidatos a jueces para el Tribunal Penal Internacional. Es decir, he estado en la misma materia durante este tiempo, que espero que se acabe pronto. Miren, una mañana yo abrí el periódico La Nación y vi que decía, un gran titular, que la Corte Interamericana le ordenaba al Estado de Costa Rica implementar el matrimonio igualitario en nuestro país. Yo me quedé frío, no supe qué pensar, pero a partir de ese momento se ha creado una confusión tan grande, hay tal cantidad de criterios de parte de juristas y de expertos en derecho internacional y en derechos humanos, que yo creo que se ha creado un problema que no va a ser fácil de resolver ni que va a resolver pronto. Porque para lograr resolver este problema, el Estado de Costa Rica tiene que interiorizar, hacer obligatoria para sí la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Así que yo me voy a tratar en estos 20 minutos 2 temas únicamente. Una, voy a hablar sobre la función consultiva de la Corte, tanto a la luz del Pacto de San José como en lo que toca a la jurisprudencia misma de la Corte, y después, naturalmente, como lo hicieron mis 2 compañeros, al efecto de las decisiones de la Corte en el ejercicio de sus competencias consultivas, porque también en esto hay una gran cantidad de criterios. Aquí se han ido por un lado y por otro con una seguridad impresionante. Bueno, como nos recordaba don Fabián Borio, en el año 1982 el Perú presentó la primera opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de delimitarle su competencia material. El Perú le formuló 3 preguntas, una pregunta a la Corte, en realidad. Ustedes recuerdan lo que dice el artículo 64 de la Convención, que es el que establece la función consultiva de la Corte Interamericana, porque el 62 establece la competencia contenciosa y así lo define no solamente la Convención, sino el Estatuto de la Corte. Los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla en lo que les compete los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. Carta que ha sido modificada 3 o 4 veces, no son los mismos artículos. Y agrega que la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualesquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Esta es una jurisdicción sumamente amplia la que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia consultiva. Es la más amplia que existe en el mundo desde entonces. ¿Por qué?
porque está abierta no solamente a los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que está abierta también a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, a los 35 Estados miembros de la organización. Y además participan en el procedimiento consultivo una serie de organismos como ONGs, etcétera, que ilustran muchísimo al tribunal a la hora de evaluar un proyecto de opinión consultiva. Pero para delimitar el límite material de la función consultiva, se le preguntó a la Corte cómo debe ser interpretada la frase "o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos". Y sobre ese tema, el gobierno de Perú preguntó: ¿solamente los tratados adoptados dentro del marco o bajo los auspicios del sistema interamericano? ¿O los tratados concluidos únicamente entre Estados americanos? O sea, que la referencia está limitada a los tratados en que son partes exclusivamente Estados americanos. Todos los tratados en los que uno o más Estados partes son, o Estados americanos son partes. La respuesta de la Corte fue muy clara y sumamente importante. Y ese es el límite material que desde entonces tiene las opiniones consultivas, la Corte a la hora de emitir opiniones consultivas. Dijo la Corte que la competencia consultiva de la Corte puede ejercerse en general sobre toda disposición concerniente a la protección de los derechos humanos de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser parte del mismo estados ajenos al sistema interamericano. Vean qué amplitud se da la Corte a sí misma. Y segundo, que por razones determinantes que se expresará en decisión motivada, la Corte podrá abstenerse de responder una consulta si aprecia que en las circunstancias del caso la petición excede de los límites de la función consultiva, ya sea porque el asunto planteado concierne principalmente a compromisos internacionales contraídos por un Estado no americano o a la estructura o funcionamiento de órganos de sistemas internacionales ajenos al sistema interamericano, ya sea porque el trámite de la solicitud puede conducir o alterar o a debilitar en perjuicio del ser humano el régimen previsto por la Convención, ya sea por otra razón análoga. O sea, la Corte dejó la puerta abierta para que cuando lo estimara pertinente no contestar una solicitud de opinión consultiva. Y hay varios casos, sobre todo cuando la Corte ha considerado que se trata de un caso contencioso encubierto, que a través de la consulta lo que quiere que se resuelva es un caso contencioso y no que se responda a una consulta ante el tribunal. Es tan amplia la función consultiva de la Corte, que ya se ha pronunciado, que puede interpretar las reservas a la Convención Americana o a otro tratado, que puede interpretar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y que, y la interpretación de proyectos legislativos. Esta es la opinión consultiva C484 en relación con la modificación a la Constitución Política de Costa Rica sobre naturalización. Ahí van a encontrar ustedes las razones de por qué la Corte dispuso esto, en el sentido de que dijo que no debería esperarse a que haya una violación de un tratado para que se pronunciara el tribunal, sino que podía hacerlo desde antes.
Y ese fue el caso concreto de esa opinión consultiva. Bueno, pasemos al segundo punto, que es el importante, el valor jurídico de las opiniones consultivas. Es una cuestión que siempre suscita debates en la doctrina y con derivaciones prácticas ineludibles en el efectivo goce y disfrute de los derechos humanos. Es aquella cuestión que existe acerca del grado de validez jurídica de las normas que no son tratados y de las decisiones tomadas por órganos no jurisdiccionales, comisiones, comités de Naciones Unidas, por ejemplo. Igualmente, se presenta una discusión acerca del valor jurídico de las opiniones consultivas, ya que no son fallos judiciales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia contenciosa, respecto de los cuales no hay duda alguna en torno a que los mismos son vinculantes y obligatorios para los estados, para que los estados partes en el asunto, en el caso concreto. Se ha señalado que las opiniones consultivas no tienen el efecto obligatorio que poseen las sentencias contra los estados establecidos por la Corte en ejercicio de su función contenciosa. Sin embargo, algunos autores subrayan su valor. Entre ellos me permito citar al ex juez Thomas Burgenthal, al excomisionado Claudio Grossman, al expresidente de la Corte Pedro Niken, por ejemplo, que dicen que en la práctica las opiniones de la Corte pueden gozar de gran autoridad y llenar una importante función como medio de protección de los derechos humanos, en especial si se tiene en cuenta las dificultades con que han tropezado el ejercicio de su función contenciosa. La misma Corte Interamericana, en sus primeras opiniones consultivas, que fue lo primero que hizo la Corte durante los primeros 6 años, se ocupó del tópico en términos muy generales. No debe, en efecto, olvidarse que las opiniones consultivas de la Corte, como la de otros tribunales internacionales, por su propia naturaleza, no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa. Esto lo dijo en la opinión consultiva OCE 13, más recientemente. Y en la opinión consultiva 15, la Corte ha dicho que una opinión consultiva que ella emita no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, pero tiene, en cambio, y pongan atención a esto, efectos jurídicos innegables. Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son esos efectos jurídicos innegables a los que se refiere la Corte? Voy a citar un parrafito del profesor venezolano, chileno-venezolano, Héctor Faundel Ledesma, que me ha tocado enseñar en España, que expresa que no solo están dotadas de la autoridad del órgano del cual emanan las opiniones consultivas, sino que poseen un efecto jurídico vinculante. Esa es la opinión de Faundel Ledesma. Vean ustedes la divergencia de opiniones. Derivado de la propia convención y que no se puede eludir por los estados partes en la misma. Concluye que en las opiniones sobre el inciso primero del artículo 64 de la Corte, esta emitiría un dictamen vinculante por emanar del órgano judicial al que se ha encomendado la interpretación autorizada de la Convención. Este es un argumento muy importante y que me lo dijo a mí hace 40 años don Stanley Vallejo Leitón, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en un corredor con que me topé, porque ustedes saben que la Secretaría de la Corte funcionó en la Corte Suprema los primeros meses. Y este es un argumento que tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque la interpretación, el órgano que está autorizado para interpretar la Convención es la Corte Interamericana.
y que solo cuando se le consulte sobre la compatibilidad de la legislación interna de un Estado con la Convención u otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos, la Corte emitirá propiamente una opinión consultiva. Es la opinión de Founders, que de todas maneras sería vinculante si quien la solicita es un Estado parte en la Convención. Véanse que aquí se repite el criterio de la Sala Constitucional de Costa Rica. Es posible que ya cuando Founders escribió esta obra se hubiera pronunciado la Sala Constitucional. Por último, Founders Ledesma concluye, si quien solicita la consulta es un Estado de la OEA que no ha ratificado la Convención, para el momento en que aquel Estado decidiera ratificar la Convención, estaría obligado a ajustar su legislación interna de acuerdo con lo que dispone el artículo 2 de la misma Convención, de la opinión emitida previamente por la Corte. No podemos menos que reconocer que las virtudes de opiniones doctrinarias tan claras como la del profesor Founders Ledesma y acompañar su deseo de que más adelante la propia Corte Interamericana modifique su jurisprudencia sobre el punto hacia una interpretación más adecuada con la letra, el objeto y el fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí les he querido poner enfrente de ustedes dos criterios absolutamente diferentes. A juicio mío, lo que le cabe hacer al Estado de Costa Rica es interiorizar la obligatoriedad de la norma. Y para ello tiene dos caminos únicamente. Un camino es un pronunciamiento de la Sala Constitucional, como lo dijo Fabián Bolio y lo dijo el licenciado Valverde. Al pronunciarse sobre alguno de los muchos casos que les han llegado a la Sala Constitucional sobre esta materia, la Sala puede decir que la opinión consultiva de la Corte es obligatoria para el Estado. Y puede no hacerlo. Puede acogerse a otros argumentos y decir que una cosa fue el caso del periodista Roger Ajún y que otra es este caso. Yo creo que todas las posibilidades están abiertas. Posteriormente, el otro camino que tiene el Estado costarricense es una ley del Poder Legislativo, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este es un camino sumamente difícil dada la composición actual de la Asamblea Legislativa. Pero hoy, leyendo el periódico La República, me encontré con una interpretación del señor Giovanni Delgado, no sé si estará por acá, en que dice que hay otra posibilidad. Se las dejo ahí para que la piensen. El gobierno puede ser consecuente con su práctica de matrimonio igualitario y pedir una audiencia de conciliación ante la Corte para que se adquieran compromisos internacionales que son vinculantes para esta administración y para el resto de gobiernos venideros. Con un proceso de conciliación, dijo Castillo, en firme, es decir, aceptado por la Corte y por las partes, el país podría ser sancionado económica y moralmente por violentar los derechos humanos en caso de que el Congreso o la Sala Cuarta se nieguen a cumplir. Esta es otra tesis para que le den pensamiento. A mí otro tema que me preocupó mucho, y ya termino, fue el de la soberanía, porque fue un tema sumamente llevado y traído durante la campaña. Es que el término de soberanía desde finales de la Segunda Guerra Mundial se ha venido modificando. Una prueba de ella, y qué más clara que los tribunales internacionales de derechos humanos o los organismos
como el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos estos organismos, pero principalmente para nuestro caso, los tribunales internacionales de derechos humanos, imponen limitaciones a los estados, naturalmente, con una salvedad, que usted lo dijo, que estas limitaciones fueron aceptadas voluntariamente por los estados. Esa es la gran diferencia, porque hace unos años todos los estados que tenían dictaduras no aceptaban las visitas de inspección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tú te acuerdas, Fabián, de eso cuando estuviste en Washington? ¿Por qué? Porque decían que esas visitas violaban la Constitución, la Constitución del país y violaban la soberanía. Eso se superó totalmente, pero este es un tema que va y viene constantemente, el famoso término de soberanía. Hay varias obras recientes en que se habla mucho de las limitaciones de este concepto de soberanía, porque lo cierto del caso es que una cosa era este concepto cuando nacieron los estados nacionales en Europa en los 1600 y a lo que es hoy en día. Yo creo que esto escandalizó a mucha gente, pues que se hablara de esta manera en un estado como Costa Rica, respetuoso de los derechos humanos y sobre todo sede del tribunal. Yo sí quisiera, como juez, que se encontrara una solución, y ojalá pronto, no la veo tan sencilla, para solventar esta confusión tan grande que existe a partir de ese momento en que la Nación puso ese titular en su periódico. Pero lo cierto del caso es que uno habla con colegas y habla con expertos en la materia y hay todo tipo de opiniones. No sé si me pasé del tiempo, muchas gracias, muy agradecido y estoy a sus órdenes.